Señorías, pasamos ahora a tratar las interpelaciones dirigidas al Gobierno. En primer lugar, interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista sobre las medidas a adoptar para garantizar la empleabilidad de las personas jóvenes y la calidad en su contratación y condiciones laborales. Para su defensa, tiene la palabra la señora de Frutos Madrazo. Buenas tardes. Buenos días. Buenos días. Nosotros en nuestra intervención sobre el empleo joven vamos a tratar de que se tome conciencia sobre 4 cuestiones básicas. Primero, el inasumible dato de jóvenes desempleados. Más allá de los datos estadísticos que todos conocemos, vamos a hacer una reflexión sobre esa cuestión. Segundo, la vergonzosa situación de precariedad y explotación en la que viven nuestros jóvenes. Los jóvenes, por un lado, en ellos se ceban los problemas de nuestro mercado de trabajo tradicionales, como son la parcialidad, la temporalidad, la devaluación salarial, el autoempleo, pero también sobre ellos se ceban cuestiones que les son propias, como son las becas, las prácticas no laborales, los contratos para la formación y el aprendizaje en fraude de ley. Un momento, señora de Frutos, un momento. Con lo que las le ruego, por favor, silencio y que si van a ausentarse del Pleno lo hagan rápido y con respeto al orador. Vamos a hablar también, en este tiempo que tenemos, sobre el fracaso que constituyó la estrategia de empleo joven, la falta de adecuación de las medidas, esas 100 medidas que se diseñaron, muchas han sido de aplicación anecdótica, otras solo han servido para generar más precariedad y fraude en las bonificaciones que se han percibido indebidamente y han llevado la relevancia a los servicios públicos de empleo no desempeñando tareas como son, por ejemplo, la intermediación laboral. Y, por último, queríamos responsabilizar al Gobierno de la mala gestión tanto de los recursos de la garantía juvenil como de la iniciativa de empleo joven. Un Gobierno que tiene esa cantidad de recursos, tiene un problema que es el empleo y el desempleo juvenil y es incapaz de gestionar y de dar soluciones, tiene que asumir el reconocimiento de su responsabilidad y darnos aquí alguna solución. En relación al desempleo, ya se ha dicho en este hemiciclo a lo largo de la mañana, tenemos un 38,2% de tasa de desempleo juvenil. Y lo digo reconociendo yo misma que los datos macroeconómicos, cuando se refieren a situaciones que afectan a las personas, de verdad que tienen que ser dichos pues con responsabilidad y sin hacer ningún tipo de aspaviento. Solo Grecia nos supera en esta tasa de desempleo y eso es un dato que yo no me invento. De esa población juvenil en desempleo, el 47% son de larga duración, es decir, llevan más de un año fuera del mercado de trabajo. Y una tercera parte de esos trabajadores jóvenes desempleados llevan más de 2 años. Creo que verdaderamente son cifras alarmantes. Ya sé que usted me va a decir que y yo más, pero es que nosotros ahora no estamos ocupando esos sillones negros, son ustedes, y son cifras alarmantes. ¿Por qué? Primero, porque, según parece, estamos viviendo épocas de crecimiento económico. Son cifras alarmantes, ¿por qué? Porque la Unión Europea lo dice, no lo dice mi grupo parlamentario, son datos con cierta trampa. Primero, porque en la Unión Europea lo que está pasando es que cada vez más jóvenes abandonan su intención de buscar trabajo. Es decir, tenemos una menor tasa de actividad. Lo que está pasando es que cada vez más jóvenes emigran. Y lo que está pasando es que la situación de desempleo se está sustituyendo por una situación de subempleo. Es decir, los jóvenes trabajan en lo que sea, ganando lo que se les abone. Entonces, yo creo que verdaderamente habría que analizar con un poco más responsabilidad esos 500, 2.700 puestos más o menos que usted me iba a decir que han creado, y yo, como ciudadana y como persona que ahora está en la política, desde luego que me alegro. El empleo joven precario, le voy a dar un dato, pero incluso podría pasar de datos. O sea, el 60% del trabajo joven es temporal. Es más, nosotros en una pregunta que le hicimos
nos contestaron que los contratos que se celebraban en el ámbito de la garantía juvenil, el 76% son temporales. Y nos dieron este dato: de 12.611 contratos que se han celebrado al amparo de las medidas de la garantía juvenil, 9.991 son temporales. Entonces, creo que es un dato de verdad triste. La temporalidad, además, es verdad que es de cada vez de más corta duración, de meses, de días. Eso tiene unas consecuencias concretas en la relación laboral de los jóvenes, es decir, de pérdida de la posibilidad de hacerse indefinido en la empresa, de pérdida de una posibilidad de integración sostenible, incluso de pérdida de cobrar prestaciones de desempleo en el caso de que esa relación finalice, porque son incapaces de adquirir un periodo de carencia adecuado. Además de eso, la parcialidad. El 23% de los contratos de trabajo son a tiempo parcial. Muchos de ellos temporales. La parcialidad, además, tal como está viviéndose en nuestro país, y eso se lo digo por experiencia propia, supone que tenemos trabajadores a la carta. Es decir, te llamo hoy, te llamo mañana, te llamo el sábado. Eso en el tema de los jóvenes es totalmente traumático. ¿Por qué? Porque les impide conciliar el trabajo con cualquier tipo de promoción profesional. ¿Precariedad de los jóvenes a qué se debe? Pues verdaderamente a la devaluación salarial, que viene dada por la parcialidad, por la temporalidad, pero también porque viene dado porque trabajan en sectores precarios. La hostelería, el comercio. Uno de cada 3 trabajadores trabaja en la hostelería, pero es que además no tenemos camareros, no tenemos cocineros, no tenemos dependientes. Tenemos ayudantes de camareros, tenemos ayudantes de cocineros, tenemos ayudantes de dependientes, con lo que su salario siempre es inferior, y eso aunque no tengan a nadie a quien ayudar en la empresa. Además, la precariedad también, obviamente, los jóvenes han sufrido los efectos pues, de otras cuestiones de nuestro mercado de trabajo, como la aparición de empresas multiservicios, el deterioro de la negociación colectiva y demás. Entonces, ¿qué tenemos como resultado? Trabajo mal pagado, trabajo que lleva a los jóvenes a la exclusión social y que anula sus expectativas de vida. Queríamos también en nuestro grupo analizar el tema de la formación. La formación, usted sabe, porque es la señora ministra, que era un tema clave en el tema de la garantía juvenil. Lo que está pasando en nuestro mercado de trabajo es que tenemos trabajadores muy bien formados, pero que les está pasando lo siguiente que le voy a contar ahora, y vuelvo a repetir. Primero, no me lo invento yo, lo dice la Unión Europea, lo dicen los sindicatos, lo dice la UPIR y lo he vivido. Los jóvenes formados están trabajando gratis, o sea, en un estado de hiperexplotación a través de becas, tanto prácticas curriculares como extracurriculares o prácticas no laborales. Hay 11 modalidades de prácticas no laborales en este país, en virtud de las cuales los jóvenes realizan un trabajo productivo no remunerado. Y los que tienen suerte de que se les haga un trabajo, usted sabe como yo que el trabajo para la formación y el aprendizaje se ha celebrado en un alto porcentaje con trabajadores ya titulados. ¿Eso qué ha significado? Que trabajadores con titulaciones han prestado servicios a través de contratos formativos en la hostelería, en el comercio y demás. Eso quiere decir que, por un lado, lo que le comentaba, trabajadores formados trabajando gratis o en precario, y, por otro lado, tenemos trabajadores sin formación y que no buscan empleo. El término NINI, que fue acuñado por la Unión Europea, es decir, aquellos trabajadores que ni estudian ni buscan empleo, eran verdaderamente el colectivo para el que estaba previsto la garantía juvenil. Era la especialidad de este mecanismo de protección de los jóvenes. Europa les ha dicho, tampoco me lo invento yo, que la garantía solo ha llegado al 10% de estos colectivos, de estos jóvenes que ni trabajan ni están estudiando. Del 90% de potenciales destinatarios, o sea, solo ese 10% hemos sido capaces pues, de que queden incluidos en las medidas efectivas de la garantía juvenil. Ya no digo que estén inscritos. Creo que ha sido un fracaso el tema de la formación dual, los contratos para la formación, y que podemos analizar sinceramente diciendo que si tenemos verdaderamente desempleados
parados jóvenes de larga duración, si tenemos empleos precarios en los que los jóvenes además trabajan alejados de su perfil profesional, si tenemos esa falta de capacidad para dar formación y capacitación, si tenemos incapacidad de que los jóvenes se integren a las empresas en condiciones de dignidad, hemos fracasado en la aplicación de la garantía juvenil y de la gestión del empleo joven. Quiero recordar brevemente, aunque seguramente todo el mundo ya lo sabe, que la garantía juvenil era una cuestión muy concreta, o sea, era un compromiso que tenían que adquirir los Estados que se basaban en 4 ejes. Dar una salida profesional o formativa en el plazo de 4 meses, con incidencia en esos jóvenes que le comento, en los ninis, y para lograr su integración sostenible en el mercado de trabajo. Y creo que nada de esto hemos conseguido. La garantía juvenil es una llave estructural, como dice la Unión Europea, y creo que es hora de que el Gobierno nos diga aquí que asume esa responsabilidad y que va a actuar en consecuencia. Quiero facilitarle un dato que también nos han dado ustedes en una pregunta que hemos hecho al Gobierno. De los 800.000 jóvenes inscritos en la garantía en marzo del 2017, solo firmaron un contrato 12.611. Estos son datos del Gobierno. Además, nosotros hemos preguntado sistemáticamente al Gobierno qué piensa hacer para afrontar esta situación y para mejorar la calidad y la empleabilidad de los jóvenes, y siempre nos han remitido con un copia-pega en las contestaciones, copia-pega al Decreto Ley 6/2016, que sabemos qué contenido tiene porque todos aquí estuvimos presentes el día que se debatió. Pero es que creemos que eso es insuficiente por el panorama que le estamos contando. Quería brevemente también hablar de los jóvenes y el emprendimiento. Los jóvenes y el emprendimiento verdaderamente solo ha servido para que los jóvenes se autoempleen, traspasándoles el Gobierno la obligación que tiene de dar un empleo digno a aquella persona que no quiere ser empresario. Ha supuesto que una vez que ha finalizado la tarifa plana, esos jóvenes han quedado muchos ya sin dar de alta en la Seguridad Social y muchos de ellos han sido desde el inicio falsos autónomos. Y además el autoempleo, con la aparición de las plataformas digitales, yo creo que ha llevado a los jóvenes a una situación insostenible. Un dato que también es relevante para nosotros y que pone de manifiesto la poca incidencia de la gestión de la garantía juvenil y de la estrategia de empleo joven en el tema del empleo de los trabajadores más jóvenes es que el 41,68% de los jóvenes reconocen que el método para encontrar trabajo es el boca a boca, la familia, el amigo, y eso ¿a qué nos lleva? A reconocer al escaso papel que han tenido los servicios públicos de empleo y las oficinas de empleo. Las oficinas de empleo no han tenido recursos suficientes y creo que en el empleo joven, donde es esencial el itinerario personalizado, el asesoramiento, el seguimiento, la orientación. Es más, el Tribunal de Cuentas Europeo ha dicho que es necesario hacer un seguimiento para saber qué jóvenes abandonan y qué no. Creo que es también un dato significativo. Por eso le decimos, señora ministra, que de verdad que nos alegramos de esos puestos de trabajo que usted crea, porque somos ciudadanos y políticos responsables, pero queremos que se deje de alabanzas, que yo no quiero que nos venga aquí a bombardear datos, que ya me los he ido, además los acabo de estar escuchando en la sesión de control y mi grupo se lo sabe, y quiero que nos diga usted, después de un diagnóstico responsable, qué va a hacer con el empleo de los jóvenes para garantizar su empleabilidad y su integración digna en las empresas. Creo que se están quedando solos en ese discurso triunfalista. Tanto Bruselas como los sindicatos, como la UPyD, hablan de que los jóvenes son víctimas de explotación y ahora pues tiene usted aquí la oportunidad de decirle a mi grupo y a todos los grupos qué va a hacer con el empleo de los jóvenes. Muchas gracias. Muchas gracias, señora de Frutos. A continuación, tiene la palabra en nombre del Gobierno la señora ministra de Empleo y Seguridad Social. Muchas gracias, señor presidente. Señora diputada, le agradezco la interpelación que nos hace sobre un tema que es prioritario para este Gobierno, que es el empleo y las oportunidades de los españoles y, de manera particular, la de nuestros jóvenes, porque son no solo nuestro futuro, sino también nuestro presente. Y para eso, el que tengan oportunidades cuanto antes para nosotros es el gran reto del presente y también del futuro de nuestro país. Pero el problema de
las oportunidades de los jóvenes, cómo mejorar la capacidad de inserción en el mercado laboral, cómo mejorar su formación y sus competencias, es tarea de todos y de manera particular de los diputados de esta Cámara, del Gobierno y de las comunidades autónomas y del diálogo social. Y lo que hemos intentado desde el primer momento, porque estamos convencidos que es el gran instrumento para acertar, es sumar desde un diálogo constructivo con todos para que cada día en nuestro país haya más y mejores empleos entre los jóvenes. Y eso que estoy diciendo no son palabras, sino, señoría, son hechos. Un momento, señora ministra, un momento. ¿Hay algún problema con el micrófono de la tribuna? Por favor, compruébenlo. No podemos escuchar así. Un momento. Continúe, señora ministra. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. Señoría, les decía que el compromiso con los jóvenes ha sido desde el principio una realidad con hechos. Empezamos mejorando las oportunidades de los jóvenes y las primeras medidas que se tomaron por el Gobierno en la legislatura anterior fue poner fin al encadenamiento sin fin al que estaban sometidos los contratos para los jóvenes con ese encadenamiento indefinido de contratos temporales en España. Lo que hicimos fue dar protección social a esos contratos, a esas prácticas no laborales en empresas que no tenían protección social y que fue fruto de un acuerdo del Gobierno con comisiones obreras. Pusimos además una reforma, la famosa reforma laboral de 2012, que ha facilitado y mucho la inserción de los jóvenes en nuestro país, incluso con un contrato especial para las empresas de menor tamaño, de menos de 50 trabajadores, ese contrato indefinido de apoyo a emprendedores que estaba fuertemente incentivado pensando en los jóvenes de nuestro país. Y seguimos sumando a partir del año 2013 con una primera iniciativa, la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven, que fue un gran reto de país, 100 medidas pactadas en el diálogo social con las comunidades autónomas y con más de 1000 entidades de la sociedad civil a favor de la orientación, de la formación y del empleo entre los jóvenes, que ha dado más de 1,5 millones de oportunidades a los jóvenes en España. Y nos sumamos desde el principio, gracias al esfuerzo del presidente Rajoy, batallando en Europa para que la garantía juvenil fuera una gran realidad para los jóvenes en nuestro país. Por tanto, sumando con todos y sumando por las oportunidades de los jóvenes. En este momento estamos renovando la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2018-2021 con los interlocutores sociales y las comunidades autónomas para que también renovemos ese compromiso de todos. ¿Y cuáles han sido los resultados? Pues nos queda mucho por hacer, señorías, pero yo creo que tenemos que estar orgullosos de la esperanza y de la confianza que nos da que los datos hayan empezado a ser más positivos. Fíjese, se crea empleo entre los jóvenes desde el inicio de la recuperación, como nunca en nuestro país. En salidas de la crisis anteriores tendríamos que haber esperado 2 años para crear nuevo empleo entre los jóvenes. Se crea empleo hoy en España a un ritmo superior 5 veces a la media, a la tasa general de empleo. Estamos alcanzando cotas de ocupación entre los jóvenes muy importantes. Hay 2.672.000 ocupados menores de 30 años y hemos recuperado después de la crisis el 1.030.000 ocupados menores de 25, algo que también sigue siendo una inyección de confianza para, desgraciadamente, los jóvenes que todavía permanecen en el desempleo. Pero es una realidad que debemos de poner en valor y es que la tasa de desempleo juvenil ha caído en nuestro país desde la recuperación 21 puntos, señoría. Al inicio de la crisis subió 30 y ha caído ya 20 puntos, casi 21 puntos.
Otra buena noticia para las oportunidades de los jóvenes es que hoy el abandono escolar en nuestro país se ha reducido 7 puntos. La formación profesional dual está avanzando con fuerza, dando oportunidades de formación y empleo a muchos jóvenes en España. 600.000 gracias al contrato de formación y aprendizaje. Y la noticia que hemos conocido en los últimos días es que la tasa de paro de esos jóvenes que son ninis, que ni trabajan ni estudian, están en niveles previos a la crisis. Por tanto, hay esperanza entre los jóvenes en nuestro país, aunque haya mucha tarea todavía por delante por hacer, porque para mí todavía es inconformismo el contar en nuestro país con una tasa de paro juvenil del 36%. Y usted me habla de calidad en el empleo. Señoría, ahí también hemos avanzado. La realidad que nos dicen las cifras serenas, es que 3 de cada 4 personas que trabajan en España tienen un contrato indefinido, el 74%, 7 puntos más que al inicio de la crisis. Y los trabajadores que tienen contratos de mayor temporalidad, los que tienen contratos de menos de un mes en España, de días, de horas, de semanas, son el 0,89% del total de los que tienen contratos. Por tanto, estamos hablando de una cifra importante, pero, señoría, póngala también en perspectiva. ¿Y qué quiere que le diga? Hemos recuperado el 90% de todo el empleo destruido por la crisis y el 50% del temporal. Y estamos en cifras récords de conversión de temporales en indefinidos. El 50% más de conversiones que en el año 2011, cuando llegamos al Gobierno. Por tanto, baja la tasa de temporalidad, sube la estabilidad en el empleo y ha dicho usted que el empleo en España se reparte. Eso no es verdad, señoría. Si mira las cifras con objetividad, verá que desde la recuperación todo el empleo recuperado ha sido a tiempo completo. Es que incluso ha bajado en 22.000 los contratos a tiempo parcial. Por tanto, veamos la cifra con la frialdad que ellas dicen, porque es la realidad. Y le digo que queda mucho por hacer, claro que sí, y en eso seguimos trabajando. Le decía que estamos renovando la estrategia de emprendimiento y empleo joven, pero también estamos haciendo medidas en el diálogo social. Hemos acordado juntos un plan de choque por el empleo joven, que está dando muchas oportunidades a los jóvenes, y hemos acordado un nuevo impulso con las comunidades autónomas en lo que significa la garantía juvenil en España. Mire, hoy en nuestro país, en la garantía juvenil hay 960.000 jóvenes inscritos, de los cuales 400.000 tienen empleo. Por tanto, la tasa de empleabilidad supera el 40%. ¿Pueden ir las cosas mejor? Seguiremos comprometidos con ello, pero no cabe duda que el esfuerzo, el compromiso, la suma de voluntades de todos está dando resultados. Y mire, de garantía juvenil en España, de todo el dinero que Europa mande a nuestro país para favorecer la inversión en los jóvenes, no vamos a perder ni un euro. Mire, le voy a dar una noticia. El Servicio Público de Empleo Estatal ha podido invertir en los jóvenes a través de garantía juvenil en 2017 el doble de los fondos que tenía comprometidos como objetivo de la Comisión Europea para este año. Vamos a certificar 286,7 millones de euros, es decir, casi 300 millones de euros, y nos hubiera correspondido 137 como obligación. Por tanto, el Ministerio está cumpliendo con su obligación. Si me quiere ayudar en algo, ayúdeme a que las comunidades autónomas cumplan también con la suya, porque esta es una labor compartida de ambas administraciones. Y hay algunas gobernadas por el Partido Socialista, señoría, a las que le tenemos que estar ayudando a certificar de aquí a final de año para que no quede descomprometido ni un euro de garantía juvenil. Y, señoría, como le decía, hemos alcanzado un acuerdo social en la mesa del plan de choque
contra el paro, ese plan a favor del empleo entre los jóvenes, que incluye muchas medidas: mejorar la formación y el empleo a través del impulso del contrato de formación y aprendizaje, que además se concibe ahí con una ayuda complementaria de 430 euros para los jóvenes que firmen ese contrato, que sin duda se sumará al salario de convenio y será una buena oportunidad de mejorar su remuneración, que no entiendo por qué no apoya el Partido Socialista cuando lo hacen los sindicatos y la mayoría de los grupos de esta Cámara. Vamos a seguir favoreciendo la estabilidad en el empleo con mayores incentivos a la contratación indefinida y también vamos a mejorar las primeras experiencias profesionales a través de un nuevo estatuto de las prácticas no laborales que haremos entre Ministerio de Educación y Ministerio de Empleo para favorecer desde el primer momento la estabilidad del empleo entre los jóvenes. Por tanto, señorías, compromiso total, resultados esperanzadores y trabajando intensamente, porque para nosotros es una buena noticia avanzar, pero como queda mucha tarea por hacer, tenemos que seguir sumando con las comunidades autónomas, sumando con los interlocutores sociales y yo espero también que con el Partido Socialista, porque me gustaría traer cuanto antes ese acuerdo social del plan de choque por el empleo juvenil pactado con sindicatos y patronal y espero que lo convalide esta Cámara como se merece, porque los jóvenes tienen que tener toda nuestra atención porque son nuestro futuro, pero, como decía antes, son nuestro presente y no tenemos ni un minuto que perder. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora ministra. Tiene la palabra la señora de Frutos Madrazo. Señora ministra, voy a empezar casi por el final. Nosotros no vamos a apoyar ese complemento y no sé, usted dice que sí, que los sindicatos lo apoyan. Yo he de verlo con estos ojos y no lo vamos a apoyar porque nosotros lo que queremos es en los salarios dignos, es decir, convenios colectivos fuertes, salarios dignos y trabajo realizado y pagado. Y trabajo abonado y cotizado. Ese complemento nosotros tiene muchas lagunas, no se cotiza, no es salario y, desde luego, nuestra posición en ese punto no va a cambiar. O mucho han cambiado los datos, o los datos que yo traía de abril es que de 800.000 inscritos solo firmaron contratos 12.611. Esos 400.000 que usted me dice seguramente sean contratos en general. Quiero diferenciar aquí que una cosa es la garantía juvenil y otra cosa el empleo o desempleo de los jóvenes. No todos los jóvenes empleados o desempleados van hacia las medidas de garantía juvenil. En lo que se refiere a la temporalidad, también es un dato suyo, el 76% de los trabajadores que han encontrado empleo en el ámbito de la garantía juvenil han sido temporales. Y fuera de la garantía juvenil, el 60%. Como los datos se pueden ir de un lado para otro según nos parezca, todo va a depender si hablamos de menores de 25, si hablamos de menores de 30, porque joven en nuestro país es todo aquel que tiene menos de 30 años. La temporalidad. Me dice usted que con nosotros la temporalidad era malísima. La temporalidad obviamente es mala, siempre. Pero yo creo que la temporalidad tiene un perfil distinto que no tenía antes. Y usted se ha referido a esa diferencia de perfil. Es decir, antes los trabajadores, nuestros trabajadores, jóvenes y no jóvenes, concatenaban contratos temporales. Había un límite legal que usted conoce muy bien y había una jurisprudencia muy asentada que decía que esos trabajadores eran indefinidos en la empresa. Es decir, la temporalidad era una vía para alcanzar la estabilidad laboral. Y ahora no, y se ponga como se ponga, no es así, señora ministra. Y le quería hacer yo que mirase que verdaderamente será un 0, no sé qué % los que son de menos, que son muchos. Y es más, son tantos, aunque obviamente es una moda que está empezando y cada vez es más, y de momento es anecdótica, que muchas asociaciones están diciendo que los empresarios están utilizando los contratos temporales de corta duración para introducir
un modelo de contrato que no existe en nuestro ordenamiento, que es el modelo de 0 horas. Nuestro ordenamiento regula los contratos temporales y no admite esa modalidad contractual. Se ha referido también al contrato para la formación. Es que nosotros mismos decimos que se tiene que reformar por las cuestiones que le hemos señalado, porque se ha utilizado para contratar a trabajadores titulados en actividades precarias, porque se ha incumplido el requisito sistemáticamente de la formación, lo que ha llevado a que trabajadores jóvenes han cobrado menos salario porque solo cobran en función de las horas de trabajo efectivo cuando todo el tiempo se está dedicando a trabajo efectivo y nada a formación teórica, porque no ha servido para garantizar la incorporación del trabajador a la empresa. Tengo aquí un dato que también nos han dado ustedes, que de los contratos de formación que se han realizado, solo 34 se han transformado en indefinido, o 35. El contrato de formación, además, verdaderamente ni siquiera se ha utilizado lo que se tenía que utilizar. Solo un 10% de los contratos celebrados con los jóvenes son de formación. Y luego le quería comentar otra cuestión. Nosotros vamos a abogar desde aquí a que el contrato en prácticas se revalorice. Es decir, el trabajador joven tiene que hacer prácticas en la empresa cobrando por ellos en el ámbito de una relación laboral. No vamos a asumir bajo ningún concepto que se siga utilizando las prácticas no laborales para indignificar y explotar a los jóvenes, porque lo que usted me dice de la protección, le recuerdo que no es exactamente una protección verdaderamente, es un alta en seguridad social a efectos de darles cierta cobertura de accidentes de trabajo, que solo faltaría, es como un seguro de responsabilidad. No tienen ninguna otra cobertura en el ámbito de la seguridad social, ni son trabajadores de la empresa en ningún ámbito. El otro día aquí hablamos de las prácticas curriculares, pero quedan fuera de esa iniciativa, y yo creo que el Congreso debemos ir en esa línea. Quedan fuera las extracurriculares, que es donde verdaderamente más explotación se produce, y las prácticas no laborales. Seguimos viendo que vamos a abogar porque se revitalice el contrato en prácticas. Y usted habla de nuestras comunidades autónomas. Yo también he hablado con ellos, y ellos la queja que tienen es que no se les han aportado fondos suficientes para cumplir aquellas funciones esenciales en la gestión del empleo juvenil, que es la intermediación, que es la orientación, que es perfilar las ofertas para que los empleos sean adecuados a los perfiles de los trabajadores jóvenes. No puede ser que un trabajador joven tenga que escoger cualquier trabajo porque no tiene otra cosa, y eso es lo que están viviendo las comunidades autónomas. Yo estoy segura que entre todos, como usted ha dicho, vamos a solucionar esta cuestión y vamos a dar a las oficinas de empleo el respeto que se merecen en la gestión del empleo joven. Me alegra ver que yo creo que la primera vez que le veo asumir cierto grado de responsabilidad, creo que eso le honra como ministra. Y bueno, nosotros es lo que vemos, un mercado laboral precario, un mercado laboral joven con mucho desempleo. En la moción que vamos a presentar vamos a proponer algunas medidas que creemos que son adecuadas y que lo someteremos pues a consideración de todos los diputados. Muchas gracias y nada. Muchas gracias, señora de Frutos. Para concluir el debate, tiene la palabra en nombre del Gobierno la señora ministra de Empleo y Seguridad Social. Muchas gracias, señor presidente. Señora diputada, señoría, le agradezco el tono de sus palabras. ¿Qué quiere que le diga? Porque a mí me gusta ser una persona constructiva. Pero dígame usted qué prefiere para España. ¿Una España que sea motor del paro juvenil en Europa o que hoy lidere la creación de empleo juvenil en toda la zona euro, lo que es hoy una realidad? ¿Qué prefiere? ¿Que se incremente en 30 puntos el desempleo juvenil con una gestión del Gobierno socialista o que ahora caiga en 21 puntos como ha pasado desde la recuperación en los últimos años? ¿Qué prefiere? ¿Que la contratación indefinida caiga un 17% como pasó hasta el año 2011 o que suba ahora a un ritmo del 21% entre los jóvenes esa estabilidad en el empleo como todos deseamos? Créame que la situación ha cambiado y para bien. Y le he dicho desde el primer momento que el compromiso tiene que seguir siendo muy importante por parte de todos, porque tenemos todavía una tarea muy ingente por delante, porque la tasa de desempleo juvenil en España, aunque haya mejorado considerablemente, sigue siendo inaceptable, por lo menos para este Gobierno. Pero deberemos de reconocer el esfuerzo
de toda la sociedad española en estos avances, porque son decisiones de empresas, de interlocutores sociales, de administraciones públicas y, por supuesto, de los propios trabajadores, el gran avance hacia el empleo entre los jóvenes que se está produciendo en nuestro país. Y eso nos llena de confianza y también de esperanza y de agradecimiento. Y es bueno también que eso lo hagamos con honestidad a la hora de hablar a los ciudadanos. Y el problema, aunque sea grande, si lo abordamos juntos, siempre se consiguen mejores resultados. Mire, se lo decía antes y se lo vuelvo a repetir. Los datos de garantía juvenil que le he dado le pueden sorprender, pero son reales. De 960.000 inscritos, ya han encontrado una oportunidad de empleo más de 400.000, lo que significa un nivel de empleabilidad del 40%. Es una buena noticia para todos, pero hay que seguir mejorando. Le decía que estamos certificando bien la garantía juvenil y que el SEPE ha cumplido con creces sus obligaciones. A mí me gustaría que haya también un gran nivel de cumplimiento de todas las administraciones y entes encomendados a esta tarea de la inversión en las personas jóvenes gracias a los fondos de la garantía juvenil. Y le decía también que me parece paradójico que cuando este Gobierno se sienta con sindicatos y con patronal para seguir poniendo sobre la mesa nuevas iniciativas a favor de la empleabilidad, de la formación, de la calidad y de la estabilidad en el empleo entre los jóvenes, el Partido Socialista cuestione ese pacto, señoría. Y yo siento mucho que a usted no le guste que un joven en España que hoy firmara un contrato de formación y aprendizaje, además del salario de convenio, tenga una ayuda complementaria de 430 euros al mes, que significaría para un joven español inscrito en garantía juvenil poder cobrar desde el primer mes en el que trabaja y se forma más de 1.000 euros. El Partido Socialista tendrá que explicar por qué esa iniciativa de Ciudadanos y del Partido Popular, llevada al diálogo social, bendecida por sindicatos y patronal, no le parece bien. Yo no lo entiendo, pero los jóvenes españoles se merecen tener un empleo, formarse y tener una remuneración adecuada, señoría. Y eso lo está negando hoy el Partido Socialista en esta Cámara. Y mire, para predicar hay que dar ejemplo. Y yo le animo a que hable con sus comunidades autónomas. La mía es la que tiene la tasa de paro más alta, Andalucía, entre las 4 comunidades autónomas de Europa que tienen la tasa de paro más alta, lo cual es una preocupación todos los días para mí. Pero mire lo que hace con las políticas de formación para los jóvenes. No se gasta ni el 8% de lo ejecutado. Le voy a leer una cosa. Resulta paradójico que programas presupuestarios como los dirigidos a la formación y fomento del empleo, el emprendimiento o la reordenación y modernización del tejido productivo andaluz presenten un año más y hasta el tercer trimestre del año niveles muy reducidos de ejecución en sus dotaciones presupuestarias. Considerando el grave problema del desempleo en la comunidad autónoma, es reseñable la invariabilidad en la situación respecto al ejercicio precedente que ha tenido el grado de ejecución presupuestaria de estos programas señalados. No lo digo yo, señoría, lo dice el CES de Andalucía, elaborado ese informe bajo la dirección de la Consejería de Trabajo de la Comunidad en su página 72. Por tanto, si quiere ayudar a los jóvenes, ayude a los que más lo necesitan. Y, en este caso, a algunos gobernados también por el Partido Socialista. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora ministra. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Interpelación urgente del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana sobre la situación política en